Bueno, buenas tardes. Estamos con el profesor Weimar Santana de la Institución Educativa Santa Catalina de Siena. Vamos a abordar las temáticas de nuestro comité de CSTD, ¿cierto? El Comité para la Ciencia, la Tecnología para el Desarrollo. Creo que lo dije bien. Entonces, tenemos la idea de hoy es que el profesor Weimar nos dé claridad conceptual sobre el tema, sobre el comité, ¿cierto? Y poder generar algunas preguntas que permitan que los delegados del comité en los próximos días que se realizará un USAC 6 tengan la oportunidad de tener claridades sobre el tema y obviamente participar de una manera más efectiva. Gracias, profe Weimar, gracias Daniela, nuestra secretaria general, por estar en este espacio. Gracias a los que nos acompañan el día de hoy y bienvenido Weimar, estás en casa. Buenas tardes, profesor Diego. Buenas tardes, los chicos y demás compañeros que estén en este momento compartiendo con nosotros. Para mí un verdadero placer estar aquí compartiendo esta charla a la luz de, no de una vela, sino de una guapanela, como le decía el profesor Diego, que él me decía que tenía espuma, y yo le decía que no. Voy a iniciar esta presentación con un pequeño video y luego comenzamos ya nuestra charla propiamente dicha.
Sí quedamos todos filaditos como los robots, ¿o no? Perfecto, todos en fila, alineados. Sí, Espero que no quedemos filaditos como esos robots, ¿cierto? Y que el mensaje quede claro. Entonces, por eso el título que le daba a esta charla es La tecnología y su impacto en la vida de las personas, un enfoque desde la ética y el desarrollo. Bueno, Saxey, mi nombre es Oweimar Santana, como el profe Diego publicó por ahí, soy ingeniero electrónico y tengo un máster en marketing digital y dirección comercial. Vamos a comentar una abrebocas de qué es el CSTD, es el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la ONU, es una filial de la ONU. Eh, su función principal es, creado en 1979, en una conferencia en Viena. La comisión está compuesta por 43 estados que son miembros permanentes, se renueva cada 4 años en reunión. La función es velar por la ciencia, la tecnología y el desarrollo y todas las implicaciones que ello tenga, como generar empleo, verificar que no tengan unas naciones como más avances que otras, que todos los desarrollos tecnológicos científicos estén siempre a disposición de cualquier nación y cualquier persona que así lo requiera. Desde ahí empezamos con un problemita, la frase que puse, un enfoque de la ética, ¿cierto? Del todo no es cierto. Entonces vamos a empezar ahora sí con el tema que me atañe. Soy docente de tecnología de la institución educativa Santa Catalina de Siena, entonces por ende la gran pregunta es, ¿qué es la tecnología? ¿Qué será la tecnología? Cuando hablamos de tecnología, todo el mundo saca el celular como los robots, saca el computador, el iPhone, los audífonos, mouse, todo lo que tenga que ver como cosas digitales electrónicas modernas. Entonces, ¿será que tiene que ver solamente con eso? ¿Será que tiene que ver solamente con los computadores y ese tipo de cosas? ¿O será que de pronto tiene que ver con solo computadoras y todo ese tipo de cosas? ¿O será que también tiene que ver con esto? La tecnología, esas flechas, pero esas flechas parecen por allá del paleolítico, de cuando vivíamos en las cavernas o en las sabanas africanas, que nos perseguían los tigres dientes de sable y nosotros perseguíamos los mamuts. Sí, pero en esa época no existían celulares. Eso no puede ser tecnología. Entonces buscamos una definición en Wikipedia. Esa es la definición de Wikipedia. La tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de los problemas concretos, los problemas que se le presentan a la humanidad, cualquier tipo de dificultad. ¿Cómo aplica la ciencia, o sea, el conocimiento, a solucionar esos problemas? Esa es la definición de tecnología. No tiene como que nada que ver con el computador solamente, con el celular, sino con todo aquello que me permita la resolución de los problemas que se me presentan en mi trasegar diario. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, tiene que ver con el método científico, que permiten diseñar y crear bienes. Bienes son cosas concretas, cualquier cosa, un libro, un mouse, cualquier tipo de cosa, es un bien que se puede coger, que se puede tocar. O servicios, hay servicios que no se pueden coger, se pueden tocar. El internet, como ustedes lo manejan, no se puede tocar. Que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. O sea que sí tenía que ver con las flechas, o sea que sí tenía que ver con el hombre de Cromañón persiguiendo los tigres dientes de sable. Entonces vamos a hacer un paseo por el recorrido desde el origen. Desde que la humanidad empezó a utilizar elementos de la naturaleza para solucionar sus necesidades, ahí se originó la tecnología. En la obtención del fuego, hay muchos historiadores y muchas personas, arqueólogos y especialistas que han intentado buscar el origen del fuego. Pues los griegos dicen que los dioses se los dieron o que alguien se los robó, pero realmente no hay un origen. La más acertada es de los sumeriólogos, que eran los que estudiaron las civilizaciones más antiguas, el imperio hitita y todo aquello alrededor de Mesopotamia. Se dice que por algunos errores
tal vez huyendo de alguna tormenta eléctrica, alguna cosa, vieron que se quedó encendido el árbol donde ellos estaban intentando ocultarse y a partir de ahí se dieron cuenta de que le había sancochado la carne o el mamut que se estaban comiendo y a partir de eso desarrollaron, mantuvieron el fuego. Pero no es nada cierto, son puras conjeturas, hipótesis. Cuando ya el hombre empezó a tener necesidades de alimentos, ¿verdad? Origen de tener sus necesidades alimenticias y las necesidades de transporte y de protección y todo aquello, empezaron a manipular los elementos de la naturaleza. Primero empezaron con la madera, luego despellejaban a este animal y la piel la utilizaban para abrigarse. Eh, luego la parte interna del animal, como los huesos, la utilizaban también para ponerle puntas a sus lanzas y a sus instrumentos para que fueran más robustos. Entonces, desde cuando eso existe un conocimiento sistemático que este señor le enseñaba a estos niños cómo fabricar estas lanzas y cómo ponerle una punta, un pedazo de hueso o un pedazo de roca para que la punta no se le partiera tan rápido y además penetrara mejor la piel de este animal. Entonces, desde cuando eso se empezó a crear la ciencia y por tal la tecnología, que es la aplicación de ese conocimiento en solucionar mis necesidades. Pero como tenemos un enfoque desde el punto de vista ético, desde el origen mismo de la tecnología, como se puede ver en estos petroglifos que están en unas cuevas encontradas en lo que en esa época esa ciudad se llamó Nippur, hoy en día es Bagdad en Irak, encontraron que desde cuando eso hay unos defectos en esa tecnología y en esa ciencia. ¿Qué defectos? Se utilizó con fines no tan nobles. No era solamente para yo cazar los animales para comerlos, sino para darle a mis semejantes. Como aquí lo pueden ver en estas gráficas, esto representa una guerra. Y uno dice, ¿cómo así? Desde el inicio de la humanidad nos estamos matando y hoy en pleno siglo XXI no hemos cambiado. Déjenme decirles que todos los investigadores, neurocientíficos, psicólogos, filósofos, todos han llegado a la conclusión de que el hombre intrínsecamente, la humanidad no ha cambiado desde que estaba en las cavernas hasta hoy. Por eso, uno, por necesidad de sobrevivir, tiene el poder. El que tiene el poder puede sobrevivir y puede permanecer y perdurar su prole. Y por ende yo tengo que dominar a otros, a un poconón que hoy en día llamamos vasallos, ¿cierto? Un poconón de gente que nos dejamos dominar y otros que quieren dominar. Entonces, desde el origen, esa ciencia y esa tecnología ha tenido unos defectos, ya tiene unos defectos de fabricación que son que mal utilizados se utilizan para hacer daño. Pero regresémonos al buen comienzo. Saquémonos las cosas locas de las ideas conspiracionistas de la cabeza y vamos a las cosas nobles. Estas flechas, estos martillos, estas teas, arco y flecha, puntas de lanza, ruedas, todo esto se utilizaba para bien, para un beneficio. Con el arco yo podía cazar, con el fuego yo podía coser los animales, con estos cuchillos yo podía despellejar más fácil un animal, con estas ruedas podíamos desplazarnos y cargar algunas cosas. Entonces, esto no está del todo claro. Dicen que desde el año 10.000 antes de Cristo se conocían los orígenes de la rueda. No sabemos. Escritos en cuneiforme, tablillas de arcilla encontrados en Nippur, data del 3500 a.C., ellos tienen en sus escritos que utilizaban la rueda para cosas más nobles, cosas buenas, no tenía que ser para cosas malas. ¿En qué mejoró esto? Ya inculcamos el desarrollo en la parte de la tecnología. ¿En qué mejoró? La alimentación. La alimentación, ¿por qué? Porque yo podía cargar, mataba a mi mamut 3 kilómetros de donde yo vivía y lo traía en un carrito hasta cerca a mi cueva y entonces yo podía tener comida para todos, no teníamos que desplazarnos todos y el transporte, ¿cierto? Entonces podíamos cargar a la mamá que estaba dando a luz, no sé, cualquier tipo de necesidad de transporte que yo tuviera la solucionaba con una rueda.
Eso es un comienzo muy bueno, muy noble, éticamente correcto, políticamente no tiene nada de malo. Tener más comida y tener una buena fuente de transporte no tiene nada de malo. Seguimos más adelante, ya en la época de los metales. Estas son las puntas de algunos instrumentos encontrados también en Sumeria. Casi todos están en esa región del imperio babilónico, los hititas en esa época. Entonces empezaron a construir ya no de piedra y de madera, sino de metal. Estos son de la edad de hierro, aproximadamente del 4000 antes de Cristo. Se encontraron instrumentos, se fabricaban instrumentos para la agricultura. Esto es una pala de hoy en día, esto es un pico de hoy en día. Esto no sé qué es, pero digamos que es un instrumento también para ayudar en alguna cosa. Esto era como, no sé, algo para cortar, parece una hoz como para cegar trigo, alguna cosa. También tenía muy buena alimentación y para transportarnos exactamente eso, era un comienzo noble y del todo. Ya empieza el asunto dudoso con el invento de la rueda. Sigue ya, empieza la dualidad, usted balancear, ¿es bueno o no es tan bueno? Esto es un arado. Con esto, cuando las personas empezaron a arar, entonces levantaban la tierra y ya las semillas quedaban cubiertas, los pájaros no se las comían y el cultivo yo lo podía hacer cerca de mi cueva, cerca donde habitaba. Entonces, obviamente que pude mejorar muchísimo en mi alimentación. Ya no era recoger 3 o 4 espigas cada 8 meses que se producía el trigo, sino era un montón de trigo porque yo traía y sembraba y tenía para toda la gente, todo mi clan. Pero aquí ya hay una dualidad. Ya tenemos una dualidad. Es que ese mismo carro, casi que el mismo, simplemente le quitamos la cuchilla del arado y lo utilizamos para desplazarnos a otras regiones, a darles flecha, hacha y machete a nuestros semejantes. Entonces mira que ya una causa noble tecnológica, científica, con un buen fin, con una buena idea, una buena intención, se nos vuelve algo no tan bueno. Entonces ya empezamos a dudar, ¿será buena la ciencia? ¿Será buena la tecnología? Seguimos avanzando con el trasegar de los imperios, el imperio hitita, luego vinieron la época de los arameos, toda la época cuando estuvieron los judíos, que narra la historia bíblica, luego de los judíos vinieron los babilonios, los medos, los persas, después a los persas los derrotaron los griegos, luego los griegos, los romanos, toda esa época de historia, hubo infinitos avances tecnológicos, muchísimos avances tecnológicos. Este es como lo más conocido, ¿cierto? Que el molino inicialmente era una rueda de piedra muy grande que daba vueltas sobre otra y la arrastraban normalmente unos animales, unas bestias. Los animales tocaba estarles dando látigo para que avanzaran. Pero luego a alguien se le ocurrió que si le ponía viento a esa misma rueda, un mecanismo, hacía ese movimiento y no necesitaba el animal. No tenía que estarle dando comida, ni tenía el montonón de excremento y cosas que quedan cuando los animales, imaginen mezclando trigo con excremento de animales. Con el molino de viento, obviamente que solucionamos eso. Este instrumento sí es más moderno, es más acá, pero estas construcciones datan de bastante tiempo, de la época de los persas, la época de Darío el persa, luego la época de Alejandro Magno, ya existían estas construcciones, luego en el Imperio Romano se construyeron los acueductos, que eran la forma de traer agua de un lugar lejano a otro, que era una cosa muy, muy buena. Pero detrás de eso siempre había una doble intención, que era el dominar a los otros, el tener ese conocimiento, no necesariamente para algo bueno, sino para dominar a los otros, para imponerme. Luego, cuando vino la época del oscurantismo, sí que fue peor, porque entonces los reyes que estaban asociados a unas creencias religiosas dominaban y ya no era solamente que los que no tuvieran plata, sino que los que tenían la intención de hacerlo
decían que eran herejes y eran condenados al fuego, a la hoguera, a la horca, a mocharle la cabeza con una guillotina de diversas formas. En esa época, los científicos, los que hacían tecnología, eran considerados herejes, brujos, de lo peor. O sea que hoy en día nos echarían candela de una, si fuera esa época pre-renacentista, la época del oscurantismo. Entonces, en esa época hubo diversos inventos. En esa época se conoció el primer ingeniero, como lo llaman. De hecho, ese primer ingeniero es un cuento chino que nos echan a los que entramos a una facultad de ingeniería, que dicen que no, que el primer ingeniero fue Arquímedes, que estaba al servicio de Herón de Alejandría para aprender sobre ciencia y hacer dispendiosos inventos, que la famosa palanca, que da un punto de apoyo y mover el mundo, que las poleas, que el principio de Arquímedes, desplazamiento de los barcos. Esos cuentos que Arquímedes los hacía solamente en pro y en aras de la ciencia, es una carreta, porque simplemente Herón de Alejandría lo que quería era dominar a los demás. Las palancas lo que quería era poder abrir sus puertas, cerrar sus murallas y hacer todo. Entonces es un cuentazo. Esa tecnología se desarrolló, fue de carácter bélico militar. De hecho, mucho antes de la palabra ingeniero que se le dio a Arquímedes, se conocía, no eran los ingenieros, sino ingeniosos, es la palabra que se utilizaba. Y era en la época de los imperios, cuando en la época de los medos y los persas se desarrollaron los ingeniosos del asedio, se llamaban, y esos fueron los primeros ingenieros que existieron. Los ingeniosos del asedio eran simplemente tipos militares con muchos recursos económicos que construían arietes, instrumentos para poder asediar a las otras ciudades y poder rodearlas y ponerlos a aguantar hambre y ponerlos a morir y finalmente conquistarlos. Entonces mira que los ingenieros no fueron de la época de Arquímedes, como nos han vendido siempre en las facultades de ingeniería, son mucho antes, y todo con un carácter bélico, con un carácter dominador, con un carácter de tener una gente subyugada. Posteriormente, por 1760, después de Da Vinci, que fue el gran, el ingeniero por naturaleza, Da Vinci, que nunca le dieron el título de ingeniero, pero fue uno de los más grandes ingenieros que ha existido, porque estaba protegido por la iglesia, entonces no lo quemaron, pero lo hubieran quemado con seguridad donde no hubiera estado protegido por la iglesia. Ese tipo desarrolló unas genialidades que hoy en día no logramos descifrar los principios físicos aún con que él hizo eso, porque no existía aquello. Entonces ese tipo para mí es el primer ingeniero, realmente ingeniero, que lo hizo porque quería hacerlo, porque Arquímedes lo que quería era que Herón dominara a sus enemigos. Luego la revolución industrial, ya siglo XVIII, James Watt fabricó o perfeccionó la máquina de vapor y a partir de ello empezaron a hacer girar esta gráfica, no sé si se ve bien, un eje, y a partir de ese eje movían un montonón de cosas y hacían el trabajo que hacían los artesanos, lo llevaron ya a una fábrica, por eso se conoce como la revolución industrial. Apareció la industria, la fábrica, apareció el tren, entonces ya no era simplemente un carruajito con el que yo iba a dominar a mis enemigos, sino un carruaje en el que echaba gente para lo que yo necesitara, y carga y todo aquello. Entonces, a partir de la revolución industrial, ya el cambio tecnológico científico fue muy avanzado. De ahí hacia acá ha avanzado infinidad de cosas, pero vuelven otra vez las dudas del comienzo. ¿Es ético o no es ético? Este personaje que está aquí agachado viendo dirá, ¿será que este cuchillo de pedernal me sirve? ¿Esta roca amarrada con este palo me sirve? ¿Este martillo? ¿Este machete? ¿Será que eso me va a quitar mi trabajo que yo hacía con la mano de arrancar las plantitas? Entonces, si una sola persona con un machete hace lo que yo hacía con mi mano y 10 compañeros más, entonces esa persona me quita empleo. Entonces, mucho más cuando vino la revolución industrial. Una máquina girando hacía lo que hacían 10 obreros. Entonces, esas máquinas nos van a quitar el empleo. Eso no es bueno, eso no tiene que ser bueno. Algo que vaya en detrimento
de la calidad de vida de las personas no puede ser bueno. Pero entonces decían, por otra parte, el dueño de la empresa, yo necesito sacar más cantidad de cajas, necesito sacar más zapatos, que todos queden igualitos, porque una persona nunca hace dos cortes exactamente igual. De hecho, si ustedes intentan cortar un palo de escoba con un serrucho, el primer corte para allá, el segundo para acá y el tercero ya va lejísimo y se ha cortado la mano si es posible. Entonces se dan cuenta que los humanos no somos capaces de hacer tareas repetitivas, no somos hechos así. Eso lo hacen las máquinas y están hechas para hacer tareas repetitivas. Entonces, esa duda la vamos a sostener durante toda nuestra existencia. Las máquinas nos quitan el empleo. Hacemos el gran salto de la revolución industrial. Luego, por alrededor de 1970, apareció un dispositivo electrónico que se llama el transistor. A David Shockley le dieron un premio Nobel por ese descubrimiento. Cuando descubrió el transistor, todo lo que ustedes conocían como industria dio un salto a lo que hoy conocemos como la era digital. Entonces, hoy sí que está peor la cosa. Si en esa época decíamos que una máquina rotativa le quita el empleo a 10 personas, ahora un robot casi que está consciente, programado para hacer todas las tareas de un humano, ese sí que nos patea como este y nos deja sin empleo. Entonces, ahora sí que la pregunta, en vez de solucionarse, se va desagrandando. ¿Las máquinas éticamente son buenas? ¿Será que ese desarrollo a consta de que la gente tenga menos empleo y por ende menos calidad de vida, será bueno? Entonces ahí es donde ya entramos nosotros a filosofar sobre la ciencia, la tecnología y el desarrollo. ¿Estamos actuando correctamente o estamos actuando de manera incorrecta? Pero sin embargo, todos somos conscientes de los beneficios de la tecnología. Mejor dicho, tenemos en la palma de la mano la solución a todo. Yo necesito saber en qué año pasó tal cosa. Le digo a mi celular, ok Google, ¿en qué año fue la Revolución Francesa? Y tengo el pastel de una. Le contesto la pregunta al profe Diego cómo es y no saco mala nota. Todo está ahí. Yo puedo comunicarme con un familiar que está en el otro lado del mundo. Yo puedo comunicarme en videollamada con mi papá, mi mamá todos los días si es necesario. Yo puedo comprar por ahí, yo puedo programar para que las máquinas trabajen desde mi casa sin necesidad de ir a la fábrica. Yo puedo adquirir muchas cosas que lleguen a mi casa sin necesidad de salir, solamente con un clic. Yo puedo ver qué hicieron ustedes el fin de semana siguiendo sus redes sociales desde mi celular. O sea que yo puedo estar al tanto de todo, ver qué está pasando en el mundo, cómo están las guerras, cómo está todo el globo terráqueo girando sin necesidad de levantarme de mi cama siquiera. Entonces mira que eso es un beneficio gigantesco. Yo me puedo divertir, puedo ver películas, puedo escuchar música. Anteriormente los cantantes eran perversos, pero no podían modificar su voz. Hoy en día siguen siendo iguales de perversos, pero cantan divino como los dioses. De hecho, Farinelli es un bobo delante de ellos. ¿Pero por qué? Porque tecnológicamente han manipulado eso y manejan todo con una propiedad tan grande que creemos que son buenos. Entonces es un beneficio de la tecnología. La tecnología nos ha facilitado las cosas. De hecho, si no fuera gracias a la tecnología, las comunicaciones, en este momento no nos estuviéramos comunicando, ustedes y yo, sin necesidad de estar cada quien en su casa. Lo estaríamos en un recinto, todos aburridos, bostezando unos, y en cambio en este momento podemos tomarnos un fresquito mientras estamos en la charla. Entonces ustedes pueden ir, meter en el microondas un pocillo con agua, echarle café instantáneo, tomar su café de una. Entonces la tecnología verdaderamente nos ha facilitado las cosas. Podemos ver nuestra casa, los que tienen sistemas de seguridad en tiempo real desde donde estén. Entonces es un sinnúmero de beneficios. Pero sin embargo, sigue otra vez la gran pregunta, ¿será tan bueno estos no beneficios? Vea, no beneficios. No le va a decir qué es, sino que es beneficios, no beneficios de la tecnología. Una fábrica que tenía muchas personas, de hecho, uno de los motivos por los cuales dejé la ingeniería era este. Yo soy ingeniero electrónico y trabajé en textiles durante 10 años
aquí en Antioquia. Y la gente le daba temor cuando yo llegaba a la planta, los empleados, que porque creían que yo les iba a echar siempre, los operarios. Y de hecho pasaba así. Alguna planta que tenía 200 empleados, luego que instalamos una máquina automatizada, pasó por ahí a 10 empleados. Entonces mira que realmente uno dice, eso es muy bueno para el dueño, porque va a producir mucho más, con menos errores humanos, mucho mejor calidad, mucho más rápido para él. Y a mí me servía la plata que el tipo me pagaba. Pero, pero las personas que sobrevivían de esos salarios, ¿qué pasa con ellos? Entonces, eso es un dilema ético-moral bastante complejo en cuanto a eso. El otro no beneficio. Vea, nosotros no podemos vivir sin este celular. Ya he hecho los inodoros hoy en día traen un reposapiés para poner ahí y una cosita para el celular. Y uno, ¿qué es eso? Un inodoro con reposapiés y cargador para el celular. ¿No? O sea, la gente va a mantener en el inodoro también con el celular a toda hora. Entonces, junto a la cama tienen el cargador del celular. Donde van, cargan el celular. Cualquier persona les está hablando y ellos están hablando, es que, sí, cómo no, y están viendo el celular. Entonces, se ha vuelto una esclavitud de estas cosas. Eh, porque produce desempleo y algunas cosas negativas. Porque nos esclaviza. Y sí que es el peor de todos. Ya no es arco y flecha, y hacha y machete que nos damos unos con otros, sino que desde la distancia yo puedo disparar esto desde mi celular prácticamente. Y un helicóptero no tripulado que puedo acribillar a mis enemigos desde la distancia. Y entonces, ¿qué sentido tiene haber hecho tantos desarrollos? ¿Qué sentido tiene haber avanzado tanto en ciencia? Pero nuestra conciencia, como dije al comienzo, sigue intrínsecamente la misma del hombre del Cromañón. Supervivencia, dominio, dominados. Entonces, depende de cada uno de nosotros el que la tecnología nos beneficie o no nos beneficie. Este es otro, estos chicos en los videojuegos, no sé si ustedes han leído algo que tenga que ver con eso, al respecto. Hay muchos artículos. El primero que leí, lo leí de un autor que se llama Daniel Goleman y hablaba sobre el comportamiento de los chicos respecto a esto. Decía que los hace entrar en una zona psicológica que se llama zona de flujo. La zona de flujo, la persona se siente eh, produciendo la cantidad de hormonas de bienestar, pero tengo cierto esfuerzo, entonces yo me meto en el rol de él. No es tan fácil como para aburrirme, pero tampoco es tan difícil como para no lograrlo. Entonces una persona puede pasar horas, horas y horas en videojuegos y su cerebro no está preparado para identificar qué es real, qué es ficticio. Los cerebros funcionan siempre creyendo que todo es real. De hecho, los miedos y todo él cree que todavía hay un tigre de dientes de sable persiguiéndolo por las sabanas africanas y por eso te da miedo cuando alguien te habla, porque aún siguen manejando los mismos miedos, las mismas ansiedades. Entonces, un chico que está metido y pasando horas y horas empieza a actuar de la manera de esos personajes de esos videojuegos. Se mete tanto, está tan inmerso en este mundo que en algunos casos las personas pasan de actuar normal y pasan a actuar como estos sujetos. De hecho, ustedes conocen muchos casos de chicos que salen a dar bala a los compañeritos de colegio, salen a un supermercado con las armas de GTA o de Call of Duty a darle bala a todo el mundo. ¿Qué pasó? Esa gente, ¿por qué está tan loca? Yo no lo haría. Bueno, ya cada quien decide si lo hace o no lo hace. Entonces, tengan cuidado con esto, tengan cuidado ustedes y su familia, y tengan cuidado con las personas que ustedes ven en eso, no los animen a esto, a los videojuegos, más de un tiempo permitido que en Internet consiguen qué tiempo y en qué edad pueden jugar y qué tipo de juegos pueden acceder a los chicos. Y este otro, las redes sociales hacen lo que se les da la gana con nosotros. El youtuber de moda dice que hay que ponerse, yo me lo pongo. El instagramer de moda me dice cómo debo salir peinado, yo salgo así. Si me le dieron mucho like a esta publicación, entonces hago más de las mismas, yo me acomodo el cuerpo, acomodo mi forma de pensar, publico frases así, así, porque eso es lo que está de moda.
políticamente me acomoda lo que diga Twitter, porque es que esos son los que saben. Entonces nos metemos en ese mundo de que nos manejan a nuestro antojo. Al inicio, antes de que empezáramos con la charla, hablaba con el profe Diego sobre la manipulación o la influencia que ejercen todos estos medios sobre nosotros. Y ellos lo único que quieren es vender sus productos. Los generadores de contenidos estamos, porque yo soy generador de contenidos de algunas empresas, estamos produciendo lo que la gente quiere consumir. Hay laboratorios de medición cerebral donde te ponen un escáner cerebral y un aparato de medición en los ojos que se llama eye tracker y un escáner cerebral, y te ponen imágenes enfrente y a lo que tu cerebro responde positivamente, no lo que tú dices, que es muy diferente lo que tú dices a lo que tú crees. Te ponen eso y ya saben qué es lo que tú quieres. Con 10 personas del público que le hagan eso, sacamos una campaña que, como dicen, la rompe. ¿Por qué? Porque la gente cree ser un tipo de persona, pero su cerebro es tan primitivo y ha cambiado tan poco que se sigue comportando exactamente como el orangután de hace tantos años en las sabanas africanas. Entonces, intentemos que estos no beneficios nos lleguen a ser el mayor componente de nuestra vida, de nuestras sociedades, sino que los beneficios reales los utilicemos, los veamos, los sintamos, los disfrutemos y no que terminemos siendo los robocitos rojos del comienzo que se llamaban idiot. Y volvemos a la definición inicial. La tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Aplicación de la ciencia. Volvemos con problemas concretos que nos permitan el desarrollo, que nos permitan ir a mejorar a nuestro mundo, que logremos, que nuestra generación logre trascender a ese cromañón, que logre trascender a ese cerebro primitivo que solamente quiere sobrevivir y quiere recibir lo que quiere siempre, siempre gratificación, o si no, pelea. Así funciona nuestro cerebro. Si no me da gratificación, peleo. Y eso nunca, nunca ha cambiado desde que el hombre existe sobre la tierra. Entonces depende de cada uno de nosotros, la utilidad que le dé a esa ciencia, a esa tecnología, si vamos a generar un verdadero desarrollo o vamos a seguir en un desenrollo, que es en lo que estamos, en un rollo de nunca acabar de que existe la humanidad. Por si acaso yo también tengo redes sociales, ¿cierto? @Santana, mi correo electrónico. Muchas gracias y feliz tarde. Si tienen alguna pregunta, con gusto estoy para responderla. Gracias, profe. Bueno, pues yo creo de que igual, Santiago, ¿tienes alguna duda como para, pues que sirva como para direccionar la conferencia a lo que se va a tratar? No, realmente me pareció que estuvo muy completa y muy interesante. Gracias, Santi. Weimar, una pregunta. Señor. Pues con relación al tema del debate, ¿cierto? Que es la inversión estatal, ¿cierto? De pues, los diferentes países en ciencia y tecnología para el desarrollo humano. Entonces, ¿qué opinas tú como profesional y como miembro activo de la sociedad, en qué crees que deben enfocarse las inversiones estatales, ¿cierto? Para el desarrollo, para que la tecnología de verdad nos lleve a un desarrollo, ¿cierto? ¿Qué tipo de inversiones deben hacer los estados en este tema de la tecnología? Y en qué otras no se debe invertir, o cuáles son las prioridades de pronto para el mundo o para de pronto los países que más necesitan comenzar a dar pasos hacia el desarrollo. Lo que ya conocemos políticamente hablando es que los países solamente invierten su Producto Interno Bruto en dominar, ¿cierto? Lo que decía al comienzo, la humanidad siempre ha estado empeñada en dominar al otro, entonces invierten en guerra, pero hay otros campos que generan mucho más avance y mucho más desarrollo.
De hecho, uno de los campos que me parecería genial que se invirtiera, que yo celebraría, es el día que logren clonar un corazón. De hecho, en mi casa, mi papá le han dado 10 infartos, entonces para mí sería genial que yo tener una alternativa. El día que me dé a mí el infarto, yo tengo un corazón clonado por ahí para ponérmelo, ¿cierto? Entonces, imagínese usted también que sufre de ese tipo de cosas, que usted diga, ay, es que esa hipertensión me está molestando, yo voy a sacar otro corazón o una vena aorta, alguna cosa clonada a partir de la tecnología del laboratorio para yo ponérmela. Para mí sería genial. Todos los diabéticos que insulino dependientes, que no pueden tomar azúcar ni nada de eso, sería genial que, vea, saquémosle célula madre a fulano y hagámosle un páncreas, pongámoselo, y listo, cuadrada esa vuelta. O sea, para mí en la medicina, en la bioingeniería sería un campo espectacular de desarrollo. Ya riñendo con el profe Juan Carlos un poco en la alimentación. Yo soy partidario como parte de la tecnología, como ingeniero electrónico, yo soy partidario de la utilización ética de los productos transgénicos, a que los gobiernos invirtieran en eso, porque realmente aquí en Colombia no se produce el trigo y todos sabemos que es una de las bases de la alimentación. ¿Qué tal si los ingenieros de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional, bioingenieros, se desarrollan un trigo que se produce aquí en Colombia, que no sea estacional? Eso sería genial, o sea, dejaríamos de importar trigo de Estados Unidos, de otros países para eso. Entonces, perdón, el área de la medicina y de la parte de la alimentación, la bioingeniería, para mí sería espectacular que invirtieran en ese campo y por ende, para poder invertir en eso, tendría que invertirse necesariamente en la formación de los profesionales, ¿cierto? Los laboratorios, las carreras, los profesores, todo aquello, o sea, que educación. La educación, la base, y luego áreas específicas, como la biotecnología, tanto para alimentación como para aparatos que faciliten la vida de las personas. Muchas gracias, Weimar, excelente. Te agradezco mucho por la participación, ¿cierto? Te agradezco mucho por la disposición y por la buena charla que nos has dado en la tarde de hoy. Entonces, no siendo Eh, más, Santi, ¿tienes alguna pregunta? Iba a decir algo y es que en cuanto a las semillas modificadas genéticamente hay una controversia muy grande alrededor de eso y es porque si las semillas se saben modificar bien, estas podrían ser fructíferas y podrían trabajar a favor de las mismas personas que las están cultivando. Pero hay empresas como Monsanto que no colaboran para nada en eso y que solo les interesa el consumo de los mismos campesinos. Entonces, si vos compras una semilla Monsanto, usted la tiene que comprar cada que vaya a sembrar, porque si usted vuelve y siembra esa semilla, todo el tiempo hay inspectores de Monsanto que están revisando que usted no clone esa semilla, porque si usted vuelve y la siembra, para ellos es pérdida. Entonces, a usted lo pueden demandar y hay a muchos campesinos que les han quitado sus tierras por eso, porque supuestamente estaban clonando las semillas. Ese debate es el debate ético, ¿cierto? De ese punto de vista del consumismo y del el capitalismo y el dominar a otros, ¿cierto? Ese es como el trasfondo de eso, es el dominar a los otros. El siempre deben comprarme a mí. No, yo soy partidario. Si algo es bueno, démoselo a la sociedad, démoselo a la gente, que la gente sea propietaria de eso. Si yo hice una vaca que en 6 meses pesa 1 tonelada y eso le va a quitar el hambre a un montón de gente, démoselo, que la gente la multiplique. O sea, ese punto de vista sí es muy ético y es más desde el capitalismo, desde el consumismo desmedido. Entonces, ese mismo debate en el video inicial de los robots, no sé si ustedes entendieron el concepto que se llama obsolescencia programada. Ese es el concepto que está ahí. La obsolescencia programada no es otra cosa que yo llego, saco un dispositivo que trabaja más rápido. Entonces creo un software de acuerdo a los componentes de ese dispositivo. Yo por obligación tengo que seguirle prestando asistencia a los que ya le vendí mi dispositivo. Entonces tengo un dispositivo ya en el mercado con este software, pero al momento saco otro porque uno de los objetivos de la electrónica, me lo decía un profesor en la universidad,
el principal objetivo de la electrónica es acabar con la electrónica. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque al mes, a los 2 meses, hay unos dispositivos que son mucho más rápidos, consumen menos energía, son más bacanos, o sea, tienen 1000 cosas mejores. Pero yo le hice un software a ese. El otro que tiene los componentes viejos, ¿qué pasa? No trabaja ya de la misma manera con el software nuevo que creé. Entonces eso se llama obsolescencia programada. Pero nosotros no somos conscientes de eso. Los empresarios, para mantenernos ahí cautivos del nuevo, lo están haciendo constantemente. Entonces eso mismo pasaría con las semillas, ¿cierto? Mis semillas no se pueden, como biológicamente no se reproducen, no se polinizan, sino que yo tengo que estarlas haciendo. Y si el otro lo va a hacer, yo tengo que tener el poder. Es un asunto más de político, de poder y de otra cosa que de solucionar cosas. O sea, hemos sacado del contexto la tecnología y la ciencia para solucionar los problemas de la humanidad y solucionamos los de mi bolsillo y los de mis socios. Y ojalá Diego fuera socio mío para darle billete a él también. Gracias, Weimar, lo tendré en cuenta. Muchas gracias, Santiago, gracias a los que nos acompañaron en este momento, pues igual compartiremos esta grabación para los que no la pudieron ver en este momento. Gracias de nuevo, Weimar, gracias a Daniela y bueno, nos dejamos hasta ahí. Muchas gracias, hasta luego.